El Valle del Mantaro fue una de las regiones más productivas en tiempos precoloniales. Prueba de ello son los enormes complejos de almacenes, también conocidos como colcas, que los incas construyeron en todo el valle, y que siguen dominando las alturas de las provincias de Jauja, Concepción, Huancayo y Chupaca. Esta capacidad productiva permitió la formación de grandes poblaciones, siendo los Xauxas y Huancas de las culturas más conocidas gracias a los documentos coloniales. En contraste, tenemos muy poca información de su pasado. A pesar de que los sitios arqueológicos construidos antes del año 1000 han recibido muy pocos estudios, estos nos permiten conocer el desarrollo de estos pueblos, desde cazadores itinerantes hasta los constructores de grandes asentamientos. Mi nombre es Sergio Sáez y en este capítulo recorreremos la historia del Valle del Mantaro, una historia de cambios en la región, de luchas y de gran desarrollo económico. Estamos a punto de cumplir 200 años como país. Sin embargo, mucha de nuestra historia, de miles de años, está cubierta por una neblina de ideas ya superadas y de leyendas. En este programa Sergio intentará disiparlas y hacernos ver cómo aún hoy se conservan varios elementos de nuestro pasado. Aprenderemos que el Perú tiene más de 200 años. El Valle del Mantaro se ubica en el actual departamento de Junín. El río nace en el lago Chinchecoche, entre las provincias de Junín y Pasco, y se dirige hacia el sur a través de la provincia de Yauli. A lo largo de este recorrido, el río está flanqueado por altas cadenas montañosas, mientras desciende desde las frías punas de Junín hasta las tierras cálidas de menor altura. Es recién en Jauja que el valle se abre, llegando a tener unos 10 kilómetros de ancho en promedio, y atraviesa las provincias de Jauja, Concepción, Huancayo y Chupaca. En toda esta zona tiene una altura promedio de 3.200 metros sobre el nivel del mar, presenta un clima templado y seco, y unas lluvias que comienzan a caer en los meses de verano. Al tener un piso de valle muy ancho, permite que tenga un enorme potencial agrícola, pero también puede desarrollarse el pastoreo, en los extremos este y oeste, en donde se elevan las punas a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Los estudios arqueológicos realizados privilegiaron los asentamientos construidos en la cima de los cerros, pero también se han podido registrar sitios en el fondo del valle, cercanos a los ríos tributarios del Mantaro, como el río Cunas, y las fuentes de agua que incluyen a las lagunas de Paca, Ñahuimpuquio, Cochochongos, entre otras. Pasemos a hablar sobre el poblamiento de este paisaje. Las ocupaciones más antiguas corresponden al periodo arcaico, época que empieza con el poblamiento del valle y durante el cual se pasa de pobladores, cazadores-recolectores a la agricultura y el pastoralismo. Es difícil saber la época exacta en la que llegaron, pues no se tienen fechados radiocarbónicos ni de otro tipo. El único sitio de este periodo que se ha estudiado es el abrigo de Callabayauri, ubicado al noroeste de la ciudad de Chupaca, barrio La Unión, en el paraje conocido como Acuripay. Aquí se han encontrado restos óseos de camélidos, de ciervos, de cuyes, de ranas, desechos de talla de herramientas de piedra, herramientas de hueso, concentraciones de ceniza y otros restos de ocupación doméstica. Es decir, esta cueva fue usada como vivienda por una población que tuvo una economía cazadora-recolectora. Las personas que habitaron el lugar aprovecharon los recursos disponibles en las cercanías del río Cunas, y es probable que hayan establecido campamentos cercanos, pues se han encontrado puntos de proyectil en sus alrededores. Luego de desarrollar la agricultura y el pastoralismo, las poblaciones del valle empezaron a vivir en aldeas pequeñas, en donde se construyeron casas circulares, entre 2-3 metros de diámetro y rectangulares de 4-5 metros por 2 metros. Estos edificios eran de material perecible, por lo que se ha conservado muy poca información sobre este tipo de arquitectura. Se agrupaban en torno a un pequeño patio o espacio abierto en el cual se instalaban los fogones, y el piso se encontraba a medio metro por debajo del nivel del suelo. Cerca de ellos se elaboraron pozos que habrían funcionado como almacenes. No se ha podido calcular el tamaño de estos asentamientos ni conocer un poco de la organización interna por la escasez de evidencias que sugiere que era una población bastante pequeña en el Valle del Mantaro durante todo el periodo formativo, época comprendida entre los años 1500 y 200 antes de nuestra era. Estos asentamientos se concentraban en torno a las fuentes de agua, como las lagunas de Pirhuapuquio y de Cochochongos. Justamente son estas dos fuentes de agua las que le dan el nombre a los estilos de cerámica más antiguos de la región. La cerámica Pirhuapuquio presenta superficie negro-marrón con decoración incisa. Por estas características se la relaciona tempranamente con la cerámica de Chavín. A este hay que sumarle el descubrimiento de un
aparente templo cerca del actual pueblo de Ataura. Aquí se excavaron edificios de cantos rodados de planta rectangular, en donde se encontraron semillas de ají, calabaza, frejol, algodón, maní, achira y probablemente zapallo y maíz. Estas evidencias nos indican que para la época ya se habían conseguido acceder a una gran variedad de cultivos, un proceso que es muy poco conocido en la región. Se consideró que estos eran restos de viviendas asociadas a un templo cercano, sobre todo por el descubrimiento de cerámica fina, similar a la recuperada en Chavín de Huántar. Otro sitio del periodo es San Juan Pata, ubicado al lado de la ciudad de Jauja. En este sitio se encontraron muros de tapia de lo que sería un templo u otro edificio de función religiosa. Tenemos un fechado que nos da un rango entre 1127 y 889 años antes de nuestra era, pero son necesarios muchos más estudios para conocer con precisión la época en que se ocupó. La información disponible nos indica que el sitio era contemporáneo con Pacopampa, Chavín y Cuntorhuasi. ¿Se trataría de otro templo a pesar de estar tan cerca de Ataura? ¿O es que San Juan Pata era el templo de la región y en Ataura solamente se tendrían las viviendas de una población especial? Con nuevos trabajos de investigación arqueológica podremos obtener respuestas. Un descubrimiento reciente fue el hallazgo de cerámica Pirhuapuquio en las excavaciones del templo de Barivilca. Este hallazgo nos abre la posibilidad de que el conocido templo de Huancán haya empezado a ser construido, o por lo menos ocupado, en esta época. Hacia el final de este periodo empezó a utilizarse la cerámica Cochachongos, que marca una época de transición hacia el periodo de desarrollos regionales tempranos, a inicios de nuestra era. Este material se caracterizaba por tener una pasta rosada o crema, sobre la cual se pintaron motivos geométricos en color rojo y negro. Un cuenco de este estilo fue encontrado en una tumba topará, cultura anteriormente conocida como Paracas Necrópolis. De igual manera, se ha encontrado la cerámica Cochachongos en el Valle Alto de Chancay y en el Valle Medio del Rímac, así como fragmentos Paracas y Rancha, este último un estilo ayacuchano, en el Valle del Mantaro. Estos hallazgos nos permiten saber que la Sierra Central ya tenía relaciones de intercambio con regiones alejadas durante esta época. Como elemento novedoso, la cerámica Cochachongos presenta figurinas que representaban seres humanos con adornos y marcas pintados de rojo. Debido a que no se las ha encontrado en excavaciones controladas, no conocemos exactamente para qué sirvieron, pero es probable que hayan tenido un uso religioso como ofrendas. Entrando ya en el periodo de desarrollos regionales tempranos, la cerámica Cochachongos fue reemplazada por la Huacarapuc, la cual presenta pintura marrón o violeta, sobre una superficie más anaranjada. En este material se observa una evolución en las técnicas de dibujo, pues los motivos se vuelven más numerosos y junto a los motivos geométricos, que se diversifican, empiezan a decorar con imágenes de camélidos estilizados. Este es uno de los indicios del énfasis en la economía pastoril que tuvieron las poblaciones del valle durante esta época. También aparecieron aldeas mucho más grandes en la parte sur del valle y se empezaron a ocupar las laderas de los cerros, lo cual nos señala un crecimiento demográfico importante en la región. Para vivir en estos nuevos lugares, tuvieron que acondicionar plataformas sobre las cuales construyeron viviendas temporales, que seguían utilizando material perecible, pero que ya no eran semisubterráneas. Se observan unas 5 o 6 aldeas pequeñas en los cerros, rodeando un asentamiento más grande de hasta 250 habitantes en el fondo del valle. Estos centros estarían en Sicaya, Chupaca y Zapayanga, uno de los cuales habría sido el sitio de Huilcaulo, en Chupaca, en donde se encontraron figurinas de cerámica. A diferencia de las figurinas Cochachongos, estas piezas Huacarapuquio tenían narices prominentes y ojos alargados, que nos recuerdan un poco a las máscaras de la Huaconada modernas. Por otro lado, en la parte norte del valle no se ha descubierto ningún asentamiento que haya funcionado como un centro administrativo o religioso. Más bien los sitios estaban más distribuidos en todo tipo de emplazamientos, teniéndose concentraciones en el valle de Yanamarca y hacia Huaripampa y Ataura, en donde ya se habría abandonado el templo del formativo. De todos estos sitios, solo se ha excavado en Ninacanya, Pancán, a orillas de la laguna de Paca. Se encontraron restos de viviendas de planta circular, construidas con muros de adobe y base de piedras, y sus entradas apuntaban a un patio interno. Esta configuración arquitectónica es importante, pues nos permite definir el patrón de grupos de patio, un tipo de unidad doméstica que sería característica de toda la región de la Sierra Central, desde Huánuco hasta Andahuaylas. En estas unidades domésticas se han encontrado restos de maíz, tarwi, quinoa, papa, oca, oyuco, mashua, cuy, taruca, venados y, de forma rara, perros. Tenían sus cocinas en las viviendas o en el patio, echaban los desechos hacia afuera del patio y enterraban a sus muertos dentro tanto de las casas como de los mismos patios.
Todas estas técnicas constructivas serían reemplazadas hacia el final de la época Huacrapucio, cuando empiezan a construirse edificios de materiales permanentes, las típicas casas de piedra que caracterizarían a la región. Un dato importante es que en esta época se observa claramente una división en la ocupación del valle. Además de las diferentes estrategias que utilizaron los del norte y los del sur desde el periodo formativo, se observa una suerte de frontera al sur de Huaripampa y al sur de Ataura, en donde no se han registrado sitios arqueológicos que correspondan a la época Huacrapucio. ¿Acaso esta división corresponde a una división étnica entre los Xauxas y los Huancas, que luego se observaría claramente en periodos posteriores? Es una hipótesis sugerente que necesita más investigaciones para poder comprobarse. A partir del siglo VI empezaría una época poco conocida en la región. Durante este periodo empezó la expansión del estado Huari, e inicialmente se consideró que el Valle del Mantaro fue anexado a este. El sitio de Huarivilca se habría convertido en un templo de importancia regional que creció luego de la conquista yacuchana. El edificio fue construido teniendo una planta cuadrangular, una característica que se usó por muchos años para identificar sitios dominados por los Huari. A la par, se construyeron dos templos secundarios, cada uno con un muro circundante. Uno de ellos fue en Calpish, entre Chupaca y Sicaya, construido en la misma época que Huarivilca, y que presentaba montículos rodeando supuestos patios de forma rectangular. Además, se registraron dos edificios circulares con un perfil escalonado, únicos en el valle. El segundo sitio fue Ñahuimpuquio, construido cerca de la laguna del mismo nombre en Agua. Habría sido elaborado unos años después y presentaba características muy similares a las de Calpish. Junto con estos nuevos sitios apareció en el valle un nuevo estilo cerámico, llamado Calpish. Estas nuevas vasijas tenían cántaros con rostros modelados en los cuellos, similares a otros cántaros Huari sureños. Posteriormente apareció la cerámica Quinzahuanca, con motivos decorativos que también se asemejaban a los estilos Huari. Estas vasijas siguieron siendo utilizadas hasta el año 1000, junto con los estilos Huari importados en la región. Ejemplos de estos podemos verlo en el Museo de Sitio de Huarivilca, en donde hay una gran colección del material excavado a lo largo de los años. Por otro lado, a diferencia de este afloramiento de evidencias Huari en Huancayo y Chupaca, no se encuentran templos u otros sitios administrativos en Jauja y Concepción. No tenemos ni grandes asentamientos administrativos, como Piquillacta en Cusco, o sitios que hayan quedado a medio construir, como Viracochapampa en Huamachuco. Es más, si no fuera por las vasijas recuperadas de entierros huaqueados, no habría mayor evidencia de una presencia Huari en la región. En todo el territorio al norte del valle, se observa que las aldeas siguen manteniendo sus mismas características, tal como sucedió en Ninacanya. Entonces, ¿hubo o no hubo una conquista Huari del valle? ¿O solo se conquistó el sur del valle? ¿Qué significa la presencia de vasijas finas Huari en el norte? ¿Solo construyeron templos y no centros administrativos? Todas estas preguntas esperan respuesta. Sin embargo, es importante señalar que se debe estudiar cada sitio y cada localidad de manera individual, en lugar de repetir lo que ocurrió en un solo sitio como válido para toda la región. Como ya hemos mencionado, es posible que el sitio de Huarivilca haya funcionado como templo desde el periodo formativo. Podemos considerar como muy probable que su presencia e importancia regional haya atraído a los gobernantes ayacuchanos y haya motivado a una incipiente élite del sur del Mantaro a entablar relaciones económicas, religiosas o de otro tipo. Esto explicaría la presencia de arquitectura pública nunca antes vista en la región. En contraste, las poblaciones del norte habrían preferido una relación más indirecta, que incluyó solamente la adquisición de vajilla fina para los entierros de élite. Luego de la desaparición del estado Huari, la región comenzó un proceso en donde poco a poco las diferencias entre el norte y el sur del valle se volvieron más marcadas. Ambas poblaciones serían posteriormente conquistadas por los incas, pero su identidad estaba lo suficientemente definida como para que los españoles supieran reconocer estas diferencias. Es también la época más estudiada en el valle. La arquitectura conservada llamó la atención de viajeros e investigadores locales, y es gracias a estos últimos que se iniciaron los primeros trabajos de investigación. Autores como Sanabria, Arrae, Gutiérrez Noriega o Federico Gálvez Durán publicaron monografías y artículos que describían los sitios arqueológicos de varias comunidades y planteaban la existencia de reinos, confederaciones u otra forma de organización fragmentada. Todos ellos ayudaron a registrar sitios hoy bastante deteriorados o desaparecidos definitivamente, por acción del huaqueo, la expansión de campos de cultivo o el mismo crecimiento urbano.
A pesar de estos aportes iniciales, los trabajos arqueológicos profesionales iniciarían recién a finales de la década de los 50, cuando Luis Lumbreras publica el primer análisis de la cerámica del Valle del Mantaro, y la divide en Mantaro base clara y Mantaro base roja. Estos dos estilos se diferenciaban solamente por el color de las vasijas, sobre las cuales se pintaban motivos en negro y blanco. Posteriormente, Ramiro Matos toma esta clasificación y, combinando información documental y arqueológica, escribe, en 1959, Los Huancas, datos históricos y arqueológicos. Con este artículo se define por primera vez a una cultura arqueológica huanca, la cual ocupaba todo el Valle del Mantaro y que se podía identificar a partir de la presencia de la cerámica Mantaro y de las viviendas de piedra de planta circular. A esta primera visión de la cultura del valle debemos agregar los aportes del historiador Valdemar Espinosa. En sus publicaciones nos narra una historia épica, en la cual el valeroso reino huanca se enfrenta a las tropas cusqueñas y es derrotado. Su población es exiliada entre lamentos de dolor, la región dividida y la capital destruida. Así apareció por primera vez la idea de la nación huanca, una identidad regional basada en un pasado glorioso de resistencia ante el invasor cusqueño, una identidad que borra las diferencias y que homogeniza todo el valle. Este se volvió el discurso oficial, sobre todo luego que Espinosa escribiera la Enciclopedia Departamental de Junín y el clásico libro La destrucción del imperio de los incas. Como parte de este discurso se planteó la existencia de una capital en Siquiliapucara, supuesto nombre verdadero de Tunanmarca, un dios nacional llamado Hualialo Carguincho, un rey huanca o Hatun Curaca, que habría unificado toda la región y que tenía su palacio cerca del templo de Hualialo en Tunanmarca. Además, estos huancas habrían mantenido un resentimiento hacia los incas, por lo que se aliaron con los españoles a la primera oportunidad y ayudaron a su destrucción. Pero, ¿qué es lo que nos dicen las evidencias arqueológicas? En la década de los 70 se realizó uno de los proyectos más importantes de la arqueología peruana, el proyecto Alto Mantaro, o UMARP por sus siglas en inglés. Cuando UMARP inició sus trabajos en Jauja, encontraron una gran variabilidad en la cerámica, más allá de los dos tipos que definieron Lumbreras casi 2 décadas atrás. También identificaron un cambio importante en el patrón de asentamiento alrededor de Jauja. Ellos vieron que la población jaujina comenzó a ocupar las cimas de los cerros luego del periodo Huacrapuquio, dejando poco a poco el fondo de los valles. Durante la que denominaron como fase Huanca I, entre los años 1200 y 1300, los asentamientos eran pequeños y dispersos, con un tamaño promedio de 3 hectáreas, mientras que en la fase Huanca II, entre 1300 y 1450, la población se concentró en centros regionales. Estos centros regionales, como los sitios de Tunanmarca, Umpamalca o Jatunmarca, presentaban una densidad poblacional muchísimo más grande. Tenían murallas defensivas, se extendían por más de 14 hectáreas y concentraron a más de la mitad de la población de Jauja. Esto llevó al abandono de los actuales distritos de Huertas, Ataura, Huamalí y el Mantaro, pues estos asentamientos concentraron a toda la población. A pesar de esta creciente centralización, ninguno de estos sitios aparentaba ser la capital de un reino. No se encontraron palacios, templos u otra edificación de carácter administrativo o religioso. Solo se registraron viviendas, ordenadas como grupos de patio, esta unidad doméstica que ya hemos definido, y grandes plazas en medio de estos asentamientos, que serían las únicas evidencias de arquitectura pública. Además, si bien se descubrieron que en algunas viviendas había un acceso diferenciado a ciertos bienes de prestigio, en otras palabras, que había una incipiente élite que estaba accediendo a objetos de metal exóticos, no se encontraron evidencias de ningún rey que haya gobernado toda la región. Esta información se complementa bien con lo reportado por los españoles durante la colonia. En 1582, Andrés de Vega señalaba, y cito, «Antes del Inca, nunca fueron sujetos a nadie, traían guerras unos con otros, y no salían fuera de este valle a pelear, si no era dentro del valle, los de una banda del río, que por él pasa, con los indios de la otra». Con toda esta información, el equipo de UMARP concluye que durante la primera mitad del periodo de desarrollos regionales tardíos, o sea, la fase Huanca I, la región estaba políticamente fragmentada, y en la segunda mitad, la fase Huanca II, empiezan a organizarse en jefaturas, pero solo en los alrededores de Jauja, que es donde estudiaron los investigadores del proyecto Alto Mantaro. Bueno, tenemos entonces que no existía un gran reino huanca. Pero estas
planteamientos, estas nuevas evidencias no contradicen la idea de que existía una sola cultura en todo el valle. Sí, quizás no estaban unificados políticamente, pero culturalmente eran homogéneos, ¿cierto? Pues no. En las primeras publicaciones de UMARP seguían con la idea de que toda la población del Valle del Mantaro era Huanca. Por esto es que definen las fases de desarrollo como Huanca 1, Huanca 2 y Huanca 3, esta última para la fase de dominación incaica. Pero en los últimos trabajos de Terence Daltroy, quien dirigió la etapa final del proyecto, señaló lo siguiente, y traduzco sus palabras. En muchas publicaciones de UMARP usamos el término Huanca para referirnos a sociedades que vivían en el Alto Mantaro. Luego de discusiones entre los miembros del proyecto, hemos decidido usar el término Xauxa para la población cuyos materiales hemos estudiado. Usamos este término para ser más precisos, debido a que el área de investigación de UMARP cae enteramente dentro del territorio de este grupo étnico. Con este comentario, el equipo UMARP reconoce algo importante. La zona que estudiaron, los alrededores de Jauja, no estuvo ocupada por huancas. La población que construyó y habitó los sitios de Tunanmarca, Umpamalca y Jatunmarca eran los Xauxas. Queda preguntarnos, ¿de dónde sale este nombre? Los Xauxas son mencionados por los primeros españoles que pasaron por la zona. Pedro Pizarro señaló en 1533 que, y cito, estos naturales de Xauxa son dos parcialidades, unos llaman Xauxas y otros huancas. Los Xauxas traen unas fajas coloradas alrededor de las cabezas, de anchor de una mano. Los huancas las traen negras. Con este pasaje Pizarro no solo nos decía que había dos poblaciones diferentes en el valle, también nos señala las diferentes vestimentas que usaban. En tiempos precoloniales no había grupo que se vistiese igual a otro, y los incas prohibieron que cambiasen su estilo para así poder reconocerlos. En otras palabras, Pizarro estaba identificando dos poblaciones diferenciadas. Por su parte, Cristóbal de Albornoz señala huacas diferentes para ambas poblaciones. Según él, Huarivilca era la huaca de los Ananhuancas, Sunis y Pichus la de los Lurinhuancas, Sulcavilca y Cucuvilca la de los Xauxas, y Gualealio Carhuincho era un dios para huancas y yauyos. Como mencionamos cuando hablamos en el capítulo de los Ishmas, las huacas son los ancestros fundadores de cada pueblo. Si bien existían huacas multirregionales, como Pariacaca, Titicaca, Liviac o el mismo Gualealio, cada grupo étnico tenía la suya propia, la cual les confería de una identidad particular. Entonces, si todas las características identificadas por UMARP corresponden a los Xauxas, ¿cómo vivían los huancas? En las actuales provincias de Concepción, Huancayo y Chupaca, los huancas, al igual que los Xauxas, comenzaron a ocupar la cima de los cerros, pero viviendo en sitios mucho más pequeños. En la segunda mitad de este periodo, más o menos coincidiendo con la fase Huanca II del norte, las aldeas crecieron, pero no llegaron a tener una extensión tan grande como la de los centros regionales de Jauja, y tampoco presentaron arquitectura defensiva, pero sí tuvieron a sus asentamientos divididos en mitades. En este caso, la parte baja presentaba construcciones más toscas y la parte alta tenía construcciones de mejor acabado y plazas como única evidencia de arquitectura pública. Uno de estos nuevos asentamientos fue el de Huaturi, en Huachac, Chupaca. Junto con este crecimiento demográfico, vino una especialización económica en agricultura y ganadería, observándose grandes concentraciones de corrales en las tierras altas del valle. En cuanto a la cerámica, si bien no se han realizado estudios tan detallados como los de UMARP, parece ser que tuvieron características similares. En síntesis, ¿qué nos dicen las evidencias sobre los pueblos del Valle del Mantaro? 1. El patrón de asentamientos es diferente entre Jauja por un lado y Concepción, Huancayo y Chupaca por el otro. 2. Las fuentes documentales mencionan la existencia de dos pueblos, los Xauxas y los huancas. Y 3. Cada uno de ellos tenía sus propias huacas. ¿Existen más diferencias? Sí, y una muy importante. El lingüista Rodolfo Serrón Palomino estudió el quechua de la región, conocido como el quechua xauxahuanca, y logró diferenciar dos dialectos, que coinciden con los territorios de los grupos étnicos xauxa y huancas. Serrón Palomino plantea que esta diferencia viene desde el periodo de desarrollos regionales tardíos, coincidiendo con las evidencias documentales y arqueológicas. ¿Y por qué estas evidencias no se observan en la cerámica?
Durante mucho tiempo la arqueología consideraba que un estilo cerámico fue sinónimo de una cultura o un grupo étnico. Sin embargo, a medida que la arqueología fue evolucionando, se hizo más evidente que las poblaciones de cualquier época no eran estáticas, no se quedaban detenidas en solo el lugar que ocupaban. Hubo intercambios constantes, no solo de alimentos, sino también de objetos manufacturados, como la misma cerámica, que podían ser distribuidos entre muchos pueblos distintos. Por ejemplo, los investigadores Gabriel Ramón y Marta Bell se dieron cuenta que actualmente en la Sierra de Piura y La Libertad, los ceramistas tenían diferentes lugares de distribución que no se restringían solamente a los pueblos más cercanos o a los de un mismo distrito o provincia. Por mencionar un ejemplo arqueológico, en las Punas de Junín apareció una cerámica conocida como San Blas, la cual se ha encontrado en zonas tan distantes como todo el valle de Tarma y Palcamayo, tierra de los Taramas, en el valle alto de Chancay, donde vivían los atavillos, y al norte llegó incluso a la quebrada de Chopihuaranga, en el límite entre Pasco y Huánuco, frontera entre los Yaros y los Yachas, lo cual nuevamente nos muestra una distribución bastante amplia de un mismo tipo de cerámica para distintos grupos étnicos. Podemos concluir entonces que la cerámica se mueve y termina siendo utilizada por poblaciones que podrían tener una cultura completamente diferente. Gracias a estos estudios, podemos comprender entonces que el panorama es más complejo de lo que los arqueólogos clásicamente habíamos considerado. Son por estas razones que no debería sorprendernos que un mismo conjunto cerámico sea compartido por más de un mismo grupo étnico. Es más, la cerámica mantaro ha sido hallada en Huancavelica, en territorio del grupo étnico Anjara. Tenemos entonces que el Valle del Mantaro estuvo habitado por Xauxas y Huancas, quienes, si bien compartían algunos elementos como la cerámica o el patrón arquitectónico de grupos de patios, se diferenciaban en la vestimenta en que usaban, el patrón de asentamientos en que vivían, la presencia o ausencia de arquitectura defensiva, las huacas a las que adoraban y el dialecto particular que hablaban. Todo ello sumado a un ambiente de fragmentación política, en donde los líderes locales, llamados sinchis, eran los que dirigían a una parte de la población y no existía un gran reino o nación unificado. Este es el escenario que los incas encontraron en su campaña expansiva hacia el norte del Cusco. ¿Qué estrategias utilizaron? ¿Cómo respondieron los Xauxas y Huancas? ¿Qué significó este encuentro para el futuro de los Andes? Sobre esta historia hablaremos en un próximo capítulo. Sobre los Xauxas y los Huancas se ha escrito muchísimo, pero la mayoría de los trabajos han repetido la información que Valdemar Espinosa publicara en La destrucción del imperio de los incas. Como comenté en este capítulo, se ha avanzado muchísimo desde este libro de los 70, así que listaré algunos de los trabajos de síntesis que creo que pueden ayudarlos a introducirlos en el tema. Como siempre, link en la descripción para aquellos que se encuentren disponibles en internet. Primero que nada, recomendarles que lean a Manuel Perales. Manuel ha sido uno de los arqueólogos más prolíficos en cuanto a la arqueología de la Sierra Central se refiere. En 2014 fue parte de un equipo que editó un libro sobre la historia de la arquitectura del Valle del Mantaro, y él escribió una síntesis histórica en el capítulo 2, Orígenes y evolución de la arquitectura precolonial en el Valle del Mantaro. Este y otros artículos pueden encontrarlo en sus perfiles de academia.edu o ResearchGate. Les recomiendo muchísimo si quieren conocer lo último y actualizado en arqueología del departamento de Junín, específicamente de este valle. Las conclusiones del proyecto Alto Mantaro, por su parte, salieron publicadas en el libro Empire and Domestic Economy, editado por Terence Daltroy y Christine Hastor. Contiene capítulos dedicados a la cerámica, la arquitectura, la alimentación, la organización social y muchos otros tópicos. Está en inglés y puede ser un poco denso para algunas personas, pero es también el mejor libro para conocer los hallazgos de este importante proyecto. Si les interesó el estudio de Ramón Nivel sobre la cerámica de Piura, este trabajo se publicó en el volumen 32, número 4, de la revista Journal of Anthropological Archaeology. Link en la descripción. Recomiendo que usen Sci-Hub para poder descargar el contenido si es que no están suscritos. Y bueno, pueden de todas maneras revisar los trabajos de Valdemar Espinosa, a más allá de La destrucción del imperio de los incas, el texto que salió publicado en el primer número de los Anales Científicos de la Universidad Nacional del Centro sigue siendo un estudio clásico. Y si quieren conocer un poco más de los huancas en el momento de la conquista y durante el periodo colonial,
Recomiendo muchísimo el trabajo de José de la Puente Luna, Los Curacas Hechiceros de Jauja, que es uno de los mejores trabajos de fuentes históricas específicos sobre el Valle del Mantaro. Eso ha sido todo por hoy. Cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier crítica, pueden dejarlo en la caja de comentarios o escribirme. Pueden seguirme en Twitter como @Sergio Cés Díaz. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme.